Quiero empezar con una frase que es mi objetivo de hoy aquí, que es el ponernos la gafa de género. Yo creo que algunas y algunos de los que estáis ya tendréis la gafa, y de los que están detrás de la pantalla las tendrán, pero yo quería empezar con una frase de Alfons Bertignon que dice que solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Hoy el objetivo de aquí es tomar conciencia sobre cómo estamos educando a chicos y chicas, tomar conciencia de cómo podemos cambiar esa educación y ver qué nuevas alternativas podemos ir aportando para tener centros mucho más coeducativos y mucho más inclusivos. El primer concepto que aparece cuando hablamos de socialización de género, el concepto base, que es el patriarcado. Vamos a utilizar mucho esta palabra y la vais a ver en cada uno de los textos que seguramente se expongan en la bibliografía. El patriarcado es un sistema de pensamiento que regula las formas de distribución del poder entre hombres y mujeres. Mucha gente piensa que el patriarcado hoy ha desaparecido y que no tiene tanta fuerza como antes. Mi visión es que el patriarcado hoy sigue estando bastante fuerte, el patriarcado hoy se sigue reciclando con muchísimos brazos, como por ejemplo veremos después los medios de comunicación, la publicidad, internet. Creo que el patriarcado se va haciendo sutil para no ser tan duro como antes, y por eso hay que tener las gafas de género puestas para darnos cuenta de que ese patriarcado sigue vigente y sigue estando presente en las sociedades y en cada uno de los agentes de socialización. También se ha pensado que históricamente ha existido alguna vez un matriarcado. Lo digo porque a veces hablamos de los dos conceptos. Nunca ha existido un matriarcado, han existido sociedades matriciales donde las mujeres han tenido igualdad y donde las mujeres han estado en una situación de poder, pero no de poder sobre los hombres, sino que han estado reconocidas. Eso no son sociedades matriarcales. Nunca ha existido un sistema en el que las mujeres tuvieran el poder sobre los hombres, nunca. Cuando a veces hablamos de la sociedad vasca, muchas veces se dice que es una sociedad matriarcal. Nunca ha sido la sociedad vasca una sociedad matriarcal, porque le estaríamos dando la vuelta a la tortilla, y no es cierto. También vamos a hablar del concepto de androcentrismo. Esto lo vemos mucho desde la ciencia, desde los libros de texto, desde el conocimiento. Es un pensamiento y un enfoque, el androcentrismo, que toma al hombre como única medida, como la medida universal. En este androcentrismo, por ejemplo, la ciencia ha utilizado el cuerpo de los hombres para detectar el ataque al corazón, ha utilizado el cuerpo del hombre hasta hace muy pocos años, con lo cual la detección de ataques al corazón de las mujeres no era la misma que la de los hombres, puesto que las mujeres, al tener senos, el ataque al corazón daba de otra manera. Pues el androcentrismo de la medicina hacía que no se dieran cuenta de que el cuerpo del hombre y la mujer era diferente en este sentido, hasta que al final abrieron los ojos y empezaron a estudiar el cuerpo de las mujeres en los ataques al corazón. Y por último estaría el concepto de sexismo, que es el conjunto de prácticas discriminatorias hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. La mayor forma de sexismo, la forma de sexismo más brutal es la misoginia, que es el odio hacia las mujeres. Hay algunos autores o autoras actuales o gente de los medios que están mostrando su misoginia continuamente. Desde hace 2 meses estamos atendiendo a una realidad desde el alcalde de Valladolid hasta, bueno, supongo que ya la habéis visto y la habréis podido comprobar, desde el alcalde de Valladolid hasta muchos otros personajes que han estado soltando mensajes misóginos hacia las mujeres sin que haya una respuesta colectiva de la sociedad hacia esos mensajes. Este sexismo o estas prácticas viene desde antes asentada en frases y en pensamientos, sobre todo de hombres. Algunos ejemplos, por ejemplo, el de Rousseau, que nos decía que la mujer fue creada para ceder ante el hombre y tolerar su injusticia. Esto va sentando base de la sociedad patriarcal y la sociedad sexista. Después tenemos a Voltaire, que decía que las mujeres son como las veletas, solo se quedan quietas cuando se oxidan. Esto a veces yo lo veo en los libros de texto, lo he referenciado porque sigue estando a veces en los libros de texto.
San Agustín decía: hombre, tú eres dueño, la mujer tu esclava, Dios lo ha querido así. Y por último, Camilo José Cela, que es el más reciente, decía: las mujeres están para ser gustadas, después unas se dejan, otras no. Eso ya va por provincia. Y ahora no quisiera yo entrar en Arturo Pérez Reverte y en otros muchos que siguen y siguen y siguen haciendo comentarios de las mujeres totalmente misóginos. ¿Cuál ha sido la estrategia del patriarcado para asentarse en las sociedades? Rousseau decía: el más fuerte, mirad qué inteligencia la de Rousseau, patriarcal. El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. ¿Qué es lo que pasa en el alumnado? El alumnado cree que estas desigualdades son normales, son cotidianas y no pasa nada. Esa es la primera bandera que nos encontramos a la hora de trabajar con alumnado, sobre todo alumnado de secundaria. Las chicas, muchas chicas creen que esa pequeña subordinación es, entre comillas, normal, y los chicos creen que su dominación, entre comillas, también es normal. Con lo cual esta frase de Rousseau todavía hoy es bastante actual si hablamos de adolescencia en la actualidad. ¿Cuál ha sido la respuesta que le han dado las mujeres a este sistema patriarcal? Pues la respuesta ha venido de parte del feminismo. El feminismo, a mí siempre me gusta hablar del feminismo porque a veces se nos pierde la perspectiva histórica de que hoy estemos hablando de coeducación. Que hoy estemos hablando de coeducación viene por toda la lucha del movimiento feminista de mujeres. Y el feminismo se sigue entendiendo hoy en la actualidad como un ogro negro todavía. Cuando vas a las aulas de secundaria y le preguntas al alumnado que es feminista, yo siempre cuento la anécdota que dicen que es una mujer lesbiana, gorda y fea. Entonces, claro, el concepto de feminismo que tienen está bastante desvirtuado. El movimiento feminista es un movimiento social y político que se inicia formalmente, aunque ha existido yo creo desde siempre, porque siempre ha habido mujeres que han rechazado el sistema de opresión en el que vivían, siempre. Este movimiento surge a finales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia por parte de las mujeres acerca de la opresión que han sido y son objeto de parte de los hombres, y que las mueve a la acción para conseguir la igualdad de oportunidades entre los sexos. Cuando hablamos de feminismo muchas veces lo confundimos, y por eso he puesto la siguiente diapositiva, con el machismo, como contraposición. Siempre decimos: yo no soy ni feminista ni machista, y esto es algo que dentro de la escuela también lo debemos de evitar. El machismo sería el comportamiento, la actitud, el pensamiento que presupone que los hombres son superiores a las mujeres. La contraposición de este machismo sería el embrismo, que sería el comportamiento, el pensamiento y la actitud de mujeres que se creen superiores a los hombres. ¿Puede haber mujeres embristas? Sí, pero no se puede confundir en ningún caso el feminismo con el embrismo. También creo que el feminismo se ha vuelto un movimiento, o se ha convertido en un movimiento que se tiende a negar dentro de la historia y dentro de los libros de texto, y a mí me parece que hay que incluirlo porque ha sido el movimiento más pacífico, nunca ha matado a nadie, ha conseguido muchísimos logros, y creo que gracias a ese movimiento y estamos las mujeres que estamos aquí por la lucha de otras tantas mujeres. Y a mí siempre me gusta reivindicar en estos espacios ese movimiento feminista. Una vez visto estos conceptos, vamos a ver al género como categoría analítica, cuándo surge el género y cómo se ha creado ese sistema sexo-género. La teoría sexo-género es una teoría que explica por qué al nacer con unos determinados genitales o con un determinado sexo nos debemos de comportar de una determinada manera u de otra. El sexo, tenemos que diferenciar primero los dos conceptos. El sexo serían las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Permanece a lo largo del tiempo, aunque ya esto difícilmente lo podemos sostener, porque las operaciones de cambio de sexo están en la actualidad
bastante presente. Y también es de carácter universal, se da en todas las culturas. Los genitales son los mismos en todas las culturas. El género, ¿qué sería? Las características construidas socialmente que se le asignan a cada uno de los dos sexos. Los hombres son así, las mujeres son así. Y es lo que conforma la dicotomía masculino y femenino. Es aprendido e interiorizado a lo largo de todos los años, a lo largo de toda nuestra vida. Nos van inculcando esa socialización de género. Es diferente en función de cada cultura tiene una socialización de género, aunque hay cuestiones en las que coinciden el resto de las culturas, y es cambiante en el tiempo, y es referido también a los roles atribuidos a hombres y mujeres en la sociedad concreta, qué espacios tienen que ocupar hombres y mujeres, qué papeles desempeñan hombres y mujeres. Este sistema sexo-género identifica por qué fue tan revolucionario en los años 70 y 80 dentro del pensamiento feminista, porque lo que nos mostró el género era que las cosas no eran naturales, sino que eran construidas. La teoría feminista aprendió mucho de la antropología y de la sociología porque lo que se creía natural se vio que en otras culturas no pasaba, y ahí es cuando se deconstruye que las cosas son biológicas. Ahí es cuando se empieza a ver que las cosas se inculcan socialmente. El hecho de creer que los modelos de comportamiento son inconscientes es lo que impide su transformación. Por eso es tan importante que veamos la diferencia entre lo natural y lo construido. Lo que más nos vamos a encontrar, o lo que yo más me he encontrado cuando he trabajado con profesorado, pero con la sociedad en general, es qué es biológico y qué es cultural. ¿Dónde se pone el límite entre lo que es biológico y lo que es cultural? Porque hay mucho profesorado también que piensa, no es que las niñas sean más tranquilas y los niños sean más traviesos, es cuestión de sexo, no de género. A ver, cuando en todas las culturas del mundo, en todas, a todos los hombres de la humanidad, no los de aquí de Cádiz, sino los de toda la humanidad, le pasa, estamos hablando de sexo. Cuando solo le pasa a un 80, a un 70%, estamos hablando de cultura, porque si no el 30% restante, ¿dónde se sitúa? La cultura es más potente y más fuerte en el comportamiento, en el pensamiento y en las actitudes de hombres y mujeres de lo que podamos imaginar. El sexo no determina los comportamientos, las actitudes y los valores, que muchas veces lo que se piensa. Si pensamos que un chico se comporta de determinada manera porque es una cuestión genética, no podremos transformar esa cuestión genética. A mí cuando comentan la hormona es que los hombres y mujeres somos diferentes en cuanto a las hormonas, y la hormona de la testosterona es la hormona de la violencia, pues entonces no trabajemos con violencia, el hombre es violento por naturaleza. Si pensamos eso no podríamos trabajar. El hombre no es violento por naturaleza, ni la hormona de la testosterona es la hormona de la violencia, pero la ciencia y determinados espacios se han encargado de mandar ese mensaje para legitimar o para volver una cuestión natural algo que es socialmente construido.